Esta noche tendremos la entrevista con la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, que nos va a platicar sobre la polémica en torno a la aprobación del aborto. ¿Usted está de acuerdo en la extinción de los fideicomisos que se aprobaron en la Cámara de Diputados? Alicia Salgado nos tiene el análisis. ¿Y cuáles son los avances en materia de transparencia y Parlamento abierto? Esto y más, desde las cámaras comenzamos. Los secretarios de Estado rinden cuentas en el Congreso de la Unión. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, compareció ante el Senado de la República como parte de la glosa del segundo informe de gobierno. Inició con un diagnóstico del estado que guardan las finanzas de nuestro país ante la pandemia sanitaria. En los tres órdenes de gobierno, las finanzas públicas han sido sometidas a estrés por el efecto conjunto de la caída en la recaudación debido a una menor actividad económica y la necesidad de llevar a cabo gastos adicionales y muy significativos, tanto en el sector salud como en diversos apartados, con el objetivo de mitigar el impacto económico del confinamiento. Afirmó que se tomó acción desde marzo. Tomamos una serie de medidas que permitieron fortalecer y dinamizar los mercados financieros, al mismo tiempo que se otorgaba liquidez a las familias mexicanas y a las empresas. Además, reflexionó sobre federalismo. El impacto de la pandemia en las finanzas públicas de los tres ámbitos de gobierno ha detonado una discusión sobre cuál debería ser la arquitectura del federalismo en México. Me parece que, siendo el Senado la Cámara responsable de representar a las entidades federativas, este es el espacio natural para albergar esta discusión. Ante este panorama, aseguró apoyo hacia los estados. En el paquete económico 2021 que enviamos al Congreso hace algunas semanas, se propone que casi un 30% de todo el gasto vaya dirigido a estados y municipios, es decir, un monto equivalente a 1.8 billones de pesos, que representa más del 50% de la recaudación federal participable. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, una álgida discusión se prolongó por 17 horas ininterrumpidas. Tras gritos, empujones e incluso la toma de la tribuna, el Pleno votó por extinguir 109 fideicomisos y reasignar 68.400 millones de pesos al sector salud. Con 239 votos a favor de Morena, PES y PT, 145 en contra y 4 abstenciones, desaparecieron el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fondo para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y los fondos para investigación científica y tecnológica, entre otros. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y se aprobó en lo general la extinción de fideicomisos, cuya discusión en lo particular se llevó a cabo el día de ayer. Toda esta información nos la tiene Alicia Salgado. Ha sido de suyo polémico el dictamen para desaparecer 109 fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal. En pocas palabras, los programas que están relacionados con la administración de esos recursos no deben haber desaparecido, sino la forma de administrarlos. Sin embargo, la falta de claridad inscrita en el presupuesto de egresos de la Federación y la forma en que esos recursos podrían seguir manteniendo el fin para el que fueron separados en el presupuesto hace que haya sido muy difícil sacar adelante este dictamen, que lleva sorprendentemente, con todo y la mayoría de Morena y de los aliados que normalmente votan con él, pues lleva ya muchos días en la Cámara de Diputados, algo que además está conjugando y presionando muy fuertemente con la elección interna de la dirigencia de Morena, y dado que el coordinador de la Cámara de Diputados de este grupo, Mario Delgado, está justamente empujando los trabajos de aprobación de esta iniciativa, pues resulta un entorno difícil para sacar adelante. ¿Qué es lo importante y por qué se cuestiona esta decisión? Algunos fideicomisos pueden no ser útiles, algunos sí, algunos no tienen ni siquiera un mecanismo claro de solución, como te digo, de salida, pero todo da la impresión de que
al llevarlos a la bolsa de la Secretaría de Hacienda, que se dice van a ser utilizados para respaldar la compra de vacunas o eventualmente para el sector salud y seguir estableciendo la infraestructura del INSABI, etcétera. Todo lo que se ha dicho, el problema es que no está realmente transparentado y realmente inscrito en el presupuesto. Creo que lo único que da es una señal muy clara de la posible aplicación discrecional del gasto público al tener esta bolsa con destinos de carácter político en un año electoral y de pilón con una señal muy grave de centralización de los recursos públicos. Simplemente el tema del Fonden hoy ha aflorado en serio porque es un programa que ha carecido de recursos en este año y que para el año que entra simplemente desaparecería. Hoy dejar la protección civil, la protección o el resguardo de fondos de emergencia así al garete, pues genera ¿qué? Una percepción de intención de centralización de los recursos, aunque diga la Secretaría de Gobernación que siempre va a haber recursos para desastres naturales. Un compromiso político o verbal no deja a nadie satisfecho. Y bueno, la tribuna ha sido tomada varias veces, ¿no? Yo dejo este tema, lo pongo bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Cómo aterrizar en beneficio directo a las comunidades más pequeñas del país las políticas económicas y sociales que se generan en el gobierno federal y en los ejecutivos estatales? ¿Cómo armonizar el concierto legislativo de las realidades locales? Es una tarea que incumbe a los diputados de cada una de las entidades federativas. Al respecto nos va a ilustrar la diputada Gloria Imelda Félix Niebla, expresidenta del Congreso de Sinaloa. En este retador año que nos tocó presidir la mesa directiva del Congreso de Sinaloa, debo decir que a pesar de estas circunstancias ha habido significativos resultados. Partiendo desde ese principio, permitió que se desahogaran dictámenes importantísimos con un marco de parlamento abierto, que es lo que se ha ceñido en este poder legislativo, concretamente en esta legislatura, en donde se escucha a la ciudadanía, se trata de involucrar en los temas que son de interés social y de esa manera tuvimos la adopción en Sinaloa de armonizar la legislatura federal en materia de paridad de género, la tipificación de violencia política, pero también en los temas del medio ambiente. Participamos de manera activa con los ecologistas en el Estado para efecto de hacer una reforma importante a la ley de residuos sólidos en el Estado y a la ley de movilidad para virar a un Sinaloa sin plásticos. Debo de destacar que esto se hizo completamente de la mano de quienes son ambientalistas en este momento, de lo cual me declaro también sumamente comprometida con este tema. Eso ha sido para nosotros un avance sustancial en el marco del Parlamento abierto. Destacar también que nos fuimos al involucramiento también de llegar a los segmentos de sociedad a donde todavía no éramos atendidos en las circunstancias de seguir las sesiones del Congreso, y recientemente se ha iniciado este año legislativo ya con un lenguaje de señalización para el tema de las personas que son sordomudas. Ha sido el parlamento más plural del que me ha tocado conocer en la historia de nuestro estado, pero en esa misma pluralidad siempre hay que alcanzar los consensos necesarios y la comunicación debida para que aquellos temas que son nobles, que no nos encontronan o que no hay disenso, se pueda avanzar. Y la completa comunicación que Mesa Directiva tuvo durante este año legislativo con el órgano de decisión, que es la Junta de Coordinación Política, fue fundamental. La comunicación entre los poderes, tanto ejecutivo como judicial, de manera permanente y coordinada, también debo de destacarla, que fue de gran relevancia para los avances significativos que hemos tenido. Los acuerdos políticos en los congresos locales son fundamentales para llevar el bienestar a las comunidades más alejadas de las grandes ciudades. Las leyes del fuero común, así como las decisiones de Estado y de gobierno, se aterrizan en las legislaturas estatales, donde deben armonizarse las decisiones federales y locales. Como menciona la diputada Gloria Imelda Félix, la política ambientalista y la paridad de género son precisamente aterrizadas en esos organismos y de ahí al pueblo. Por eso es su importancia. Gracias, Víctor. Y ya está aquí en el estudio con nosotros Claudia Ivette García.
Hola Claudia, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy sobre transparencia y Parlamento abierto. Así es, Adriana, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Vamos a analizar un tema que resulta indispensable para la vida pública, un tema central que abarca 3 dimensiones y que la sociedad mexicana no debe perder de vista: transparencia, anticorrupción y participación ciudadana. Estos 3 rubros deben ser fortalecidos constantemente y es responsabilidad del Poder Legislativo lograrlo a través de las comisiones que nos cuestan tiempo y dinero. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República tienen comisiones de transparencia, anticorrupción y participación ciudadana. Son órganos legalmente constituidos para la elaboración de dictámenes y opiniones que nos garanticen la optimización de recursos públicos, la rectitud en el actuar de los funcionarios y el acceso real de los ciudadanos como usted o como yo a la toma de decisiones en este país, en los estados y municipios. Y precisamente para ello, estas comisiones se han pronunciado por fortalecer el marco normativo para garantizar el derecho de acceso a la información pública, protección de datos y también la prevención de actos de corrupción. Pero atención, esto también es responsabilidad de las entidades de la administración pública creadas para ello, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativo y, por supuesto, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de corrupción, creada apenas el año pasado. Y aquí viene el punto fino. Se nos ha ofrecido transparencia y acceso a través del Parlamento abierto. Estas audiencias para escuchar a especialistas académicos, empresarios e incluso servidores públicos. Pero mucho cuidado, porque es responsabilidad de todos nosotros, como sociedad, vigilar y exigir que el Parlamento abierto, estos foros que eran presenciales y ahora son virtuales, sean ejercicios de escrutinio público y no solamente mecanismos para legitimar decisiones ya tomadas. Cuando hablemos de Parlamento abierto, usted, yo y los legisladores federales y locales debemos hablar de la capacidad de respuesta a las inquietudes de todos los sectores que integran a la sociedad. Un Parlamento abierto no solo es la realización de foros, debemos aspirar a un ejercicio parlamentario que sea el foro para escuchar y empoderar a la ciudadanía. Debemos reconfigurar la relación entre representados y representantes. De otra manera, la rendición de cuentas, Adriana, seguirá siendo una utopía. Así es, Claudia, una mera utopía. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque en nuestro regreso estará con nosotros la diputada Lorena Villavicencio de Morena, quien nos va a platicar sobre la iniciativa que está por discutirse en torno a la aprobación del aborto. Cuando regulas la interrupción del embarazo, pues le tocará a cada mujer decidir si lo quiere hacer o no. No estás obligando absolutamente a nadie. Nosotros no estamos promoviendo el aborto, estamos promoviendo que sea una decisión libre. Y si las mujeres que están en contra no lo quieren hacer, pues es su decisión. A Lorena Villavicencio sigan en la pista y no se la vayan a perder. Es importante activista por los derechos de la mujer. Primero fue asambleísta, ahora es polémica diputada, dispuesta a cuestionar hasta su propia bancada. Y ya hoy tenemos el orgullo de tenerla de invitada. Ya de regreso de un corte, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el foro de Desde las Cámaras la diputada de Morena, Lorena Villavicencio. Hola, diputada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Yo muy contenta de estar aquí esta noche contigo. Gracias por estar con nosotros, diputada. Pues venimos a tratar un tema muy polémico, un tema que está sobre la mesa en discusión en la Cámara de Diputados y que está por aprobarse, que es el aborto. Platícanos un poco cuál es tu punto de vista y de qué forma se debe legislar en torno a esta materia. Bueno, es público y notorio, además todo el mundo lo sabe, que yo estoy totalmente a favor de que se reconozca el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y sobre su sexualidad reproductiva. Porque me parece que atrás del tema de la discusión del aborto está el tema de la capacidad que tenemos las mujeres de tomar nuestras propias decisiones, porque sigue permeando esta idea de que las mujeres no somos seres autónomos completos,
que tomamos con responsabilidad nuestras decisiones. Por eso estoy a favor y desde luego por tratarse de un tema que está afectando seriamente la salud de las mujeres que toman la decisión de hacerlo y obviamente están criminalizando a las mujeres y normalmente las criminalizan a las mujeres pobres. Porque las mujeres que tienen recursos pues acuden a este mercado clandestino que deja mucho dinero a médicos que realizan este tipo de abortos. Y las mujeres que no tienen acceso a los servicios de salud porque está prohibido, pues evidentemente estamos poniendo en riesgo la vida de muchísimas mujeres. Por eso estoy a favor de que se reconozca, porque cuando tú liberas de la criminalización una ley, o sea, cuando regulas la interrupción del embarazo, pues le tocará a cada mujer decidir si lo quiere hacer o no. No estás obligando absolutamente a nadie. Nosotros no estamos promoviendo el aborto, estamos promoviendo que sea una decisión libre y si las mujeres que están en contra no lo quieren hacer, pues es su decisión. Pero hay mujeres que no tienen las condiciones económicas, que no tienen las condiciones emocionales. Estamos hablando incluso de niñas, de adolescentes, que en este país las obligan a ser madres, destinándolas a vidas precarias, desiguales, a que incluso puedan abusar de ellas los hombres, a que estén totalmente estigmatizadas socialmente. Y además un dato que me parece fundamental, el hecho de que esté prohibido el aborto no inhibe que se siga ejerciendo estos. Diputada, tocaste hace unos minutos un tema importante. Las mujeres somos autónomas y podemos tomar decisiones. Yo no estoy a favor ni en contra, aún no tomo postura, pero voy a hacer la del abogado del diablo. ¿Hasta qué punto una mujer puede tomar una decisión sobre generar otra vida? Porque ya no es una decisión unilateral, ya estás afectando otra vida. ¿O hasta qué punto este embrión o este feto es considerado que tiene vida? Bueno, hay muchos datos médicos que difieren entre sí de a partir de qué momento se podría considerar vida. Pero lo que sí te puedo decir legalmente hablando, que se considera un ser a partir de que nace. Una persona adquiere derechos a partir de su nacimiento. Antes es un potencial ser, no es una persona en sentido estricto. Aún cuando respira en el útero de la mamá, come y tiene movimientos, el feto. Pues mira, la verdad es que aunque tenga esas condiciones, finalmente es una decisión de las mujeres, porque también te podría poner el caso al revés. ¿Cuántas mujeres han muerto justamente por estar criminalizada esta ley? ¿Cuántas niñas, producto de la violación, las han obligado a ser madres? Estamos hablando de un país donde la violencia es permanente, donde muchísimas mujeres están sometidas a la decisión y a la voluntad del hombre, incluso para tener relaciones sexuales. En un país donde tienes un grupos antiderechos que están prohibiendo que se dé educación sexual responsable en las escuelas con el famoso PIN parental. Entonces, lo único que estamos es provocando justamente que las mujeres jóvenes, que las niñas se conviertan en madres y que no tengan ninguna condición para salir adelante. Por eso me parece que es muy importante reconocerlo legalmente y le corresponderá a cada mujer tomar su propia decisión. Me parece elemental. ¿Para qué quieren tener a mujeres en la cárcel? Tenemos casos de mujeres que les han dado hasta 12 años de cárcel por abortos involuntarios. Tenemos a la derecha en muchísimos estados donde están queriendo incluso eliminar las causales de violación. Entonces dices, ¿cómo es posible que a una persona que ha sido violentada y que producto de eso quedó embarazada, no le permitan las autoridades sanitarias interrumpir el embarazo? Eso es lo que está pasando en este país. Son muchos extremos, el extremo de la derecha y también el extremo de la izquierda, muy progresista, en donde hoy por hoy en Oaxaca y en la Ciudad de México está legalizada la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Esta ley que se está discutiendo a nivel federal implica, los tiempos son hasta las 12 semanas o los van a aumentar cuando ya a lo mejor no es solo una aspiración de un embrión, sino de un feto que siente, que sufre. ¿Cómo viene la ley, diputada?
Bueno, yo en términos médicos, yo no me metería a ese tema porque hay muchas diferencias, opiniones muy distintas. Pero lo que sí te puedo decir es que en el caso del Distrito Federal ha habido casi 228,000 interrupciones del embarazo en esta ciudad. Y la mayor parte de estas interrupciones han sido en las primeras semanas y con medicamento. Entonces, no ha habido ni siquiera intervenciones quirúrgicas. O sea, la píldora del día siguiente. La píldora, exactamente. Hay medicamentos que te permiten hacerlo en los días siguientes. Y me parece que ahí, pues, evidentemente, pues, está dentro de las primeras semanas. Y ha salido muy bien porque además no ha habido ningún riesgo de ninguna mujer. Muchas mujeres de los estados que no tienen el mismo derecho, lo cual viola también la igualdad jurídica de las mujeres de las otras entidades, vienen a la Ciudad de México a interrumpir el embarazo. Las mujeres pobres, acompañadas de organizaciones de la sociedad civil que se dedican justamente... Y si bien nos va, porque muchas lo hacen en sus casas con medidas muy poco ortodoxas que les ocasionan la muerte. Exactamente. Y además un dato que me parece muy importante, que seguramente tendrás mucha empatía. Hay hombres que quieren intervenir en una decisión que le corresponde a la mujer y después tenemos casos de miles de mujeres en este país que ni siquiera tienen el apoyo de los padres para sacar adelante a los niños. Sí. Queremos maternidades responsables y queremos hijos deseados. Y queremos que sean las mujeres las que tomen su decisión y que el sector salud tenga la obligación de atender tanto a la mujer que desea ser madre como a la mujer que no desea ser madre y que no pongamos en riesgo la vida de miles de mujeres. Y darte un dato, a nivel mundial tenemos hoy 31 millones de abortos, en todo el mundo. Estamos hablando de los que están registrados, en donde está autorizada la ley, porque desafortunadamente en México no podemos tener datos precisos, ya que solamente en la Ciudad de México y en Oaxaca es legal. Entonces, exactamente, hay una cifra negra, como se dice normalmente, no tenemos los datos concretos, pero lo que sí tenemos claramente visto es que una ley como esta no ha evitado que las mujeres sigan tomando su decisión y que además están asumiendo riesgos muy grandes en su salud. Muchas mueren o están criminalizadas en la cárcel y normalmente, insisto, son mujeres pobres. O niñas que no tienen la capacidad de poder ser mamás, porque son niñas de 14 o hasta de 13 años, se pudiera decir. Y jurídicamente hay un dato que es importante señalar. Nosotros hemos suscrito muchos convenios internacionales con la CEDAW y otras organizaciones, donde incluso ya nos están haciendo recomendaciones de que establezcamos el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, son recomendaciones que tiene que adoptar el gobierno mexicano. Estamos en deuda, estamos en falta y tenemos que hacerlo, porque a mí me llama mucho la atención que diferentes grupos parlamentarios que están en contra de la interrupción del embarazo sean los primeros en llenarse la boca de que cumplamos con todos los convenios internacionales, con los derechos que están establecidos ahí, y no tratándose de un derecho que está reconocido a nivel mundial como un derecho que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestro propio sexo, sobre nuestra propia sexualidad reproductiva. Diputada, este tema se está discutiendo. ¿Para cuándo crees tú que se vote y cómo va a estar más o menos la votación? Bueno, ya tenemos dos iniciativas. Tenemos varias iniciativas porque hemos presentado diversas iniciativas diputadas de diferentes grupos parlamentarios, no solo de Morena. Decirte que tenemos una iniciativa que ha generado el consenso de alrededor de 150 diputadas que suscribieron esta iniciativa, no quiere decir que sean las únicas, donde lo que pretendemos es que se hagan modificaciones a la Ley General de Salud para garantizar el acceso a los servicios de salud a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo. También hay modificaciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también para garantizar este derecho, y también impactaríamos otras leyes, pero estas son las dos más importantes. Y también tenemos algunas iniciativas en la Comisión de Justicia para despenalizar el aborto, antes de las 12 semanas, en los mismos términos que la Ciudad de México y Oaxaca, que es una propuesta intermedia, pero también hay una propuesta de las feministas en este país, donde señalan claramente que tenemos que sacar el aborto del Código Penal y solamente establecer esta figura del aborto para quien obligue a una mujer que quiere ser madre a que interrumpa el embarazo. Solamente sería el único supuesto que se quedaría en la ley. Entonces estamos generando un consenso
alrededor de estas dos iniciativas para que avancemos, porque además también quiero decir una cosa y quiero aprovechar estar aquí en tu programa, Adriana, y decirte que el movimiento amplio de mujeres y feministas tienen dos exigencias muy importantes. Hemos visto cómo ha crecido de manera fundamental, están exigiendo con mucha legitimidad que el presupuesto vaya dirigido a atender el problema de violencia que estamos viviendo las mujeres. Hay 600,000 violaciones de mujeres al año en este país. Es un dato tremendo. Brutal. Y hay 10 mujeres que mueren todos los días por feminicidio. Entonces necesitamos invertir recursos en el tema de violencia para erradicar la violencia en este país y necesitamos también reconocer el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad reproductiva. Yo me siento parte de este movimiento amplio de mujeres. Yo por eso voy a pugnar porque se reconozcan tanto la ampliación de presupuesto para el tema de violencia como la interrupción legal del embarazo. Diputada, muy legítima tu lucha porque desafortunadamente este gobierno, pues lejos de aumentar el presupuesto para apoyar a las mujeres, ir contra el feminicidio, lo ha disminuido. Diputada, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en un tema muy polémico que se ha polarizado, pero estoy segura que va a llevar un buen cauce. Las mujeres sabemos tomar nuestras propias decisiones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros y no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo.